Secretaría, por favor, en nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión número 13 de esta Comisión Especial Investigadora, citada para hoy día, lunes 24 de marzo, 15 minutos después de la sala. Antes de pasar a puntos varios y a la orden del día, le doy la palabra a la Secretaría para que haga lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico del día 21 de marzo, por medio del cual se informa la asistencia de los invitados a esta sesión, y se informa que de manera telemática se encontrará la señora Carolina Velasco, directora de Estudios Ipsus de la Universidad de San Sebastián. En segundo lugar, un oficio del Ministerio de Salud en respuesta al oficio enviado el 19 de enero del 2025, por el medio del cual informa sobre la forma en que la Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI ha gestionado la operación del Hospital Regional de Antofagasta. Un oficio del 12 de marzo del Ministerio de Salud, por medio del cual se informa sobre la existencia de una política pública de recontratación de médicos jubilados y que se encuentran con disponibilidad de trabajo. Un oficio del Ministerio de Salud, por el cual informa sobre antecedentes respecto de los resultados de los procesos de calificación de los directivos de cada servicio de salud del país y de los directores de los hospitales dependientes de aquellos. Se adjuntan 4 documentos en Excel correspondientes a glosas. Un oficio del Ministerio de Salud, por el cual se informa sobre la gestión de listas de espera correspondiente al último trimestre del año 2024. Otro oficio del Ministerio de Salud, por el cual informa sobre la reducción presupuestaria dispuesta por el decreto número 19 del Ministerio de Hacienda del 10 de enero de 2025. Un oficio de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que informa sobre la Ley de Presupuesto 2024 e envía informe relativo a la glosa número 6, letras A, B, C, D, I y J de la Ley de Presupuesto 2024 correspondiente al cuarto trimestre. Y por último, un oficio del Ministerio de Salud, por el cual informa sobre las glosas de listas de espera, y al respecto hace saber que el periodo comprendido entre el 2008 al 2010, dada su data, no se encuentra disponible en la cartera, ya que dicha documentación fue enviada al Archivo Nacional. Y los informes comprendidos en el periodo 2011-2024 se adjuntan en el documento. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. ¿Algún punto sobre la cuenta? Antes de dar la palabra en puntos varios, información de utilidad pública. Como todos saben, hemos sesionado el martes antepasado en Antofagasta, el jueves antepasado en Antofagasta. El jueves pasado realizamos la sesión en Coyhaique y para este día jueves está citada ya la sesión en Arica, solicitud del diputado Lee. Y obviamente la siguiente, que es la semana distrital, ya tenemos autorización por parte de los comités para sesionar en semana distrital en el hospital de Temuco el día jueves. Con eso vamos al día en nuestro itinerario. En segundo lugar, comentarles que a propósito de las múltiples falencias que detectamos en el hospital de Antofagasta ligada a la concesionaria del hospital de Antofagasta, ahí el director del hospital, cuando sesionamos allá, nos planteó que habían en torno a 1.800 cirugías suspendidas por uno solo de los incidentes que ha tenido dicho hospital en estos 8 años desde que fue inaugurado, es que habíamos acordado citar a la ministra de Obras Públicas, al director general de concesiones y al inspector fiscal. Se había inicialmente citado para el día de mañana, sin embargo nos contactaron desde el gabinete de la ministra de Obras Públicas, donde nos plantearon sus dificultades para acudir el día de mañana, por lo cual reagendamos esa citación para el día 7 de abril, que es de vuelta de la semana distrital, y mañana tendremos al presidente de la Asociación Gremial de Proveedores de Salud, ¿ya? A propósito de lo que ha sido de público conocimiento del no pago por parte de los hospitales autogestionados de proveedores, que está impactando significativamente en la resolución de listas de espera quirúrgica. Hicimos esa pequeña acomodación tampoco para perder la sesión de mañana martes en la mañana. Eh, Eso como informaciones generales, y ofrezco la palabra, diputado Lee. Gracias, presidente. Presidente, yo quisiera primero que todo agradecer a esta comisión que va a sesionar este día jueves en Arica. Hay gran expectativa en la comunidad. Ustedes saben que estamos muy afectados con las listas de espera, con los periodos excesivos de listas de espera. Además,
a propósito de la sesión en la ciudad de Antofagasta, quedó claro que el funcionamiento de la salud pública de Antofagasta es muy relevante para nosotros en Arica porque dependemos de varias prestaciones que se realizan allá, sobre todo en el ámbito oncológico, cardiovascular y de niños quemados. A propósito de eso, presidente, yo quisiera oficiar por intermedio suyo esta comisión a la Junta de Aeronáutica Civil para que nos haga llegar cuáles son las gestiones que se han realizado para poder restablecer los vuelos interregionales, básicamente desde Arica a Antofagasta y Antofagasta a Arica, considerando que hoy día los pacientes que van desde Arica a Antofagasta tienen que dirigirse primero a Santiago, esperar en Santiago y luego dirigirse a la ciudad de Antofagasta, sumando así casi 3.000 kilómetros solamente en un trayecto, o sea, 6.000 kilómetros en total para una prestación de salud, y los que se dirigen por tierra consideran que son 800 kilómetros de distancia. Nuestras carreteras no están en buen estado, se ha derrumbado, hay un derrumbe importante en la Ruta 5 Norte y además hay controles que son de madrugada que también afectan a pacientes, por ejemplo, que están siendo sometidos a radioterapia. A la Junta de Aeronáutica Civil, señor presidente, para que nos haga llegar las gestiones que se han realizado en el sentido que se ha pedido. Muchas gracias. ¿Hay acuerdo? Perfecto. ¿Algún otro punto vario? Si no hay más palabras solicitadas, pasamos a la orden del día, que tiene como primer punto escuchar al señor Jorge Acosta, médico asesor de Ipsus Universidad de San Sebastián, acompañado por Claudia Fernanda Varela González y Romina Salas, a Fernando López, investigador del Instituto Res Pública, Margarita Vial, del programa fiscal del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián, ella de manera telemática, y Carolina Velasco, directora de estudios de Ipsus, también sobre lista de espera. Tenemos, parece que algunos conectados telemáticamente y otros presencialmente. Los que están presencialmente, si pudieran ir pasando. Todas estas invitaciones a solicitudes el diputado Romero. Entonces, vamos. Yo veo que Jorge Acosta, Margarita Vial y Carolina Velasco vienen por Ipsus, ¿cierto? Correcto. Y Fernando López por República. Fernando López por República y también Romina Salinas por República. Entonces, vamos a partir, como está en orden, por Ipsus. Presidente, vamos a hacer una sola presentación. Van a hacer un una trabajo conjunto. Perfecto, entonces mejor todavía. Sí. Si pudieran compartirnos la presentación para ir observándola. Está compartida, la vamos a proyectar enseguida. Entonces tienen la palabra. Bueno, en primer lugar, presidente, agradecerle muchísimo por su intermedio a todos los diputados presentes hoy, agradecerle por la invitación de esta comisión y especialmente también agradecerle al diputado Romero por la invitación. Lo que nosotros vamos a hacer hoy es entregarle ahora el estudio, que es el segundo ranking de servicios de salud que hemos elaborado en el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, en conjunto con el programa de Bioética y Salud del Instituto Res Pública y además del programa fiscal del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Este es un estudio conjunto que hemos hecho para, sobre todo, poder evaluar cómo están avanzando en la gestión de listas de espera, tanto de las patologías que están incluidas en el GES como de las patologías que no están en el GES, tanto de consultas de nueva especialidad como intervenciones quirúrgicas, para que la ciudadanía, los parlamentarios, los directores de servicio de hospital y por supuesto también el Ejecutivo pueda hacer un seguimiento mucho más directo de esta situación de la lista de espera, con una mayor profundización que la que se puede obtener luego de la entrega periódica de datos que se entregan en las glosas 6 trimestralmente. Como ustedes saben, diputado, por su intermedio, presidente, cada 3 meses se informa el estado de situación de las listas de espera. Habitualmente en los medios de comunicación, lo primero que se sabe es la cantidad de casos o personas en lista de espera. Según la última con corte en diciembre, son 3,1 millones de casos. Lo otro que se sabe más o menos y que siempre llama la atención son los 2,6 millones de casos en consulta de especialidad, las 390.000 casos en espera por intervenciones quirúrgicas, los 45.000 casos de pacientes fallecidos en atenciones no GES y los 33.000 personas fallecidas en los casos no GES.
pero pocas veces se hace un doble clic en la condición particular de los servicios de salud, de los servicios que comparten la misma región y de cuál de todas esas áreas es la que son los mayores dolores o los mayores aciertos de los servicios. Por eso es que decidimos hacer un ranking de servicios de salud que ha tenido bastante impacto, que se publicado en el Mercurio, en Televisión Nacional, incluso ha sido portada de varios diarios regionales que se hacen cargo de aquellos servicios que han tenido los mejores y los peores resultados. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar los datos públicos, por una parte los datos que entrega la Subsecretaría de Redes Asistenciales a través de la Glosa 6, pero también le agregamos los datos que entrega FONASA, por ejemplo, a propósito de la cantidad de beneficiarios que hay en cada uno de los servicios, y también los datos públicos de la DIPRES, que mensualmente informa la ejecución de los gastos de cada uno de los servicios de salud. Entonces, con esas tres consideraciones, nosotros cruzamos los datos de las patologías GES y no GES de la siguiente manera. Aquí vamos a avanzar un poquitito hacia el esquema del cálculo, como son unidades distintas. Una cosa es la unidad de tiempo, ¿cierto? El promedio de días de espera. Otra unidad es la cantidad de personas en espera. Nosotros normalizamos esos valores para generar un índice de cada uno de ellos y los ponderamos de la siguiente manera, según lo que se puede ver en esta diapositiva. Se dividen básicamente en dos mitades: el índice que se obtiene del GES, el índice que se obtiene de las patologías no GES. Dentro del GES, el número de casos con retraso y el promedio de casos con retraso se ponderan también en 50%, y dentro de las condiciones no GES se incluyen las consultas nuevas de especialidad y las intervenciones quirúrgicas. Y dentro de cada una de ellas también el promedio de días de espera y el número de casos en espera en igual cantidad de 50%. Como sabemos, en el caso de las patologías no GES no podemos hablar de retrasos porque no existe un estándar de garantía de oportunidad como en el GES, donde sabemos que tiene que cumplirse en cierto periodo de tiempo. Solamente se puede registrar cuánto tiempo llevan en espera. Por eso es que no se habla de retraso. Y si vemos los resultados, que es la diapositiva siguiente, podemos hacer un orden de todos y cada uno de los servicios de salud desde el 1 al 29. Y vemos resultados bastante interesantes. Uno de ellos es que yo creo que, les hicieron, fantástico, le hicieron llegar aquí, pueden ir viendo, porque ahí está muy chiquitito, pero pueden ir viendo los resultados. Lo primero que llama la atención es que Arica, por ejemplo, consistentemente midiendo los cortes a septiembre del año 2022, 2023 y 2024, presenta los mejores resultados en el índice. Acabo de escuchar que ustedes van a estar en Arica, entonces es interesante preguntarse por qué Arica es de los que tiene los mejores resultados, al menos en el índice construido para las patologías GES y no GES. Asimismo, hay algunos servicios que han mejorado mucho, como por ejemplo Aconcagua, que en los últimos 3 años ha aumentado 21 puestos en el ranking, ha mejorado sistemáticamente. Pero también hay casos que lo han hecho muy mal, como por ejemplo el Servicio Metropolitano Norte, que también ha disminuido 11 puestos en el mismo periodo de tiempo. Y ahí está el detalle de cada uno de los servicios que pueden analizar. En los colores, básicamente los que lo hacen mejor están en colores verdes, ¿cierto? Los que están en la mediana de la tabla, amarillo, naranjo, los que lo hacen peor, en rojo. Eso es la tabla de la izquierda, y en la tabla de la derecha está cómo, digamos, varían año a año. El ejemplo, por ejemplo, de Valparaíso San Antonio, que está a corte 2024 en el lugar 24, se había mantenido del 22 al 23, del 23 al 24 mejoró 3 puestos, por lo tanto, en 3 años en total mejoró 3 puestos. Ahora, uno podría hacer un análisis más en profundidad de estos datos y preguntarse, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué Aconcagua, por ejemplo, mejoró 21 puestos? Bueno, y ahí es básicamente porque, ajustado por el total de beneficiarios, fue capaz de bajar en más de 1.350 casos por beneficiario la cantidad de personas atendidas en el GES. Y no solo eso, sino que también redujo en más de un mes, en 33 días, el promedio de espera de consultas nuevas de especialidad. Y si tomamos algunos servicios que no lo han hecho también, ustedes, por ejemplo, comentaban el caso de Antofagasta. Antofagasta bajó 9 puestos en el ranking, principalmente porque aumentó en 950 casos adicionales en promedio, ajustado por beneficiario, la cantidad de personas que están esperando por atención del GES, con 23 días, casi 24 días en promedio adicionales. Y también empeoró su situación en las consultas de nueva especialidad. Fueron más de 30.000 casos ajustados por beneficiario, que aumentó en consulta de nueva especialidad,
aumentando también el promedio de días de espera casi 3 meses, en 85 días. Por lo tanto, eso explica también los malos resultados de Antofagasta. Y así uno puede ir comparando la situación de cada uno de los servicios de salud. Iquique, por ejemplo, Iquique está ubicado en el ranking 2024 en el puesto número 17, bajó 11 puestos si uno compara el periodo 2022 y 2024. En el caso de Iquique, de los peores resultados se obtuvieron también en el GES, porque aumentó más de 1.900 casos, casi 2.000 casos ajustados por beneficiarios, y además de eso, también Iquique, si bien mejoró en los tiempos de espera de intervenciones quirúrgicas, reduciéndolo en 38 días, todos los servicios mejoraron y Iquique fue de los que menos mejoró, disminuyendo los tiempos de espera por intervenciones quirúrgicas. Y eso es lo que uno puede ver con estos datos. Y si uno se detiene en Iquique, por ejemplo, después en la siguiente, si ahí uno muestra el análisis por cada uno de los índices, este está en orden geográfico, entonces Iquique aparece segundo. Uno puede ver que en Iquique podría decir que está en la medianía de la tabla en los índices GES, está también en la medianía de la tabla, mejorando un poquito en las consultas nuevas de especialidad, y lo que mejora hace Iquique es el total de casos de intervenciones quirúrgicas. ¿Qué significa eso? Que Iquique, ajustando sus casos por número de beneficiarios, tiene menos personas esperando por intervenciones quirúrgicas, pero el promedio de espera es bastante regular. Está en la mediana de la tabla porque está en un índice de 0,47. Dijimos que 1 era el mejor, 0 era el peor, por lo tanto 0,47 está de la medianía hacia abajo, ¿ya? Y por eso es que le da un índice de 0,54. Osorno es un servicio de salud que lo está haciendo muy bien, por ejemplo, en los casos GES. De hecho, es de los servicios, junto con Arica, que tiene la menor cantidad de casos GES. Y eso hace que también tenga un buen resultado en el promedio de días de espera. Pero lo hace muy mal Osorno en la situación de intervenciones quirúrgicas, porque tiene una gran cantidad de personas en promedio, ¿cierto?, ajustado por beneficiario, en espera por intervenciones quirúrgicas, y también lo hace bastante regular en el tiempo de espera. En el caso de las consultas nuevas de especialidad, Osorno lo hace bien en los tiempos de espera, es decir, se demora poco en que lo atiendan por un especialista, pero la cantidad de personas en espera también está en la medianía de la tabla. Eso hace que Osorno termine también con un índice relativamente positivo, y de hecho, después lo vamos a comparar con las regiones. Osorno está dentro de los mejores en la región de los lagos. Una de las cosas que no, solamente por cantidad de beneficiarios, no están ajustados por edad. Sí, un punto muy importante que me hace ver Margarita Vial, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián, es que todos estos datos, y es muy interesante esto, diputados, por su intermedio, presidente, todos estos datos son datos relativos. ¿Qué significa eso? Que es comparando el mismo curso, para explicarlo en fácil. Si yo tengo un curso Mateo, y todos son Mateo, voy a ordenarlo dentro de los Mateos. Si tengo un curso que es más remolón, también voy a tener los mejores y los peores dentro del curso que es remolón. No tengo el estudiante ideal, no tengo el servicio ideal. No estoy comparando aquí con un servicio óptimo, que lo esté haciendo bien, sino que dentro de ellos. Es decir, como sabemos que hay algunas bases de ineficiencia en todos los servicios, como por ejemplo en la utilización de pabellones, donde en otros estudios del IPSU hemos demostrado que cerca del 55% del tiempo que se pueden utilizar los pabellones se usan efectivamente, o sea, hay un 45, casi un 50% del tiempo los pabellones no se usan, lo que equivale más o menos entre 400 y 450.000 cirugías adicionales. Uno podría decir, bueno, si yo usara todo el tiempo, podría operar 450.000 cirugías adicionales, y ya sabemos, ¿cierto?, que hay 390.000 cirugías que están en espera. Uno podría decir que en noviembre, si usara todo el tiempo, en noviembre debería resolver la lista de espera. Entonces, esto no es que si por ejemplo Arica aparece bien evaluado, significa que Arica sea necesariamente un servicio modelo, sino que comparado con el resto es el que mejor lo hace. Pero obviamente que hacia adelante uno de los desafíos que tenemos en los estudios que estamos haciendo en el IPSU y en el Instituto República es poder avanzar a ese servicio modelo. Ya les voy a contar adelante qué otros elementos estamos utilizando para construir ese servicio modelo. Lo que pueden ver aquí es la distribución geográfica de los servicios de salud. No sé si le puedo pedir agüita, presidente. Gracias. Y hemos encontrado cosas bastante interesantes que no nos esperábamos. Por ejemplo, si usted mira de Aconcagua hacia el norte, en general
los servicios de salud tienen buenos resultados, están en verde. El único que ha ido esperando un poquito era Iquique, que me preguntaba el diputado, y también un poquito Antofagasta, pero en general de Aconcagua hacia arriba lo hacen bien. Aquí en la quinta región, en realidad los resultados, sobre todo en la quinta costa, son más bien malos. Peor el caso de Valparaíso San Antonio de manera consistente. En la metropolitana, muchas gracias. En la metropolitana vemos que habitualmente los resultados también son sorprendentemente buenos. Uno pensaría que podrían no ser tan buenos, excepto la situación del Metropolitano Norte. De hecho, en la primera versión del ranking, el peor lugar lo obtuvo el Servicio Metropolitano Norte, hoy día está en el segundo peor lugar. Y también llama la atención de que en el último año, comparando 23 con 24, el caso del Metropolitano Central llama la atención porque también bajó significativamente. En el centro y centro sur, en realidad están en la medianía de la tabla, destacando sí la situación de Maule, Ñuble y Talcahuano, que ha mejorado significativamente, y en el sur, en realidad también la mayoría son malos resultados, o medianía de la tabla, exceptuando, ¿cierto?, Araucanía Norte y Osorno. Y aquí me quiero detener un segundo porque lo vamos a ver más adelante también, pero evidentemente hay que hacer un doble clic en la Araucanía. Porque si uno mira los resultados de Araucanía Norte, consistentemente está con buenos resultados, con un índice de 0,68, y la Araucanía Sur con la mitad, con un 0,36, siendo que es la misma región. Y después vamos a ver que la diferencia de presupuesto no es más del 15% entre Araucanía Norte y Araucanía Sur, pero los resultados son bastante distintos. Y como lo comentábamos antes, y nos preguntaba por su intermedio el presidente, la diputada Nullado, efectivamente el caso de Osorno es un caso positivo, al menos en este corte a septiembre. Hasta acá nosotros habíamos hecho el análisis de la glosa 6, ¿cierto?, de los resultados de lista de espera del Ministerio de Salud. Pero dentro de los análisis internos que hicimos en el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián y en República, llegamos a la conclusión de que podíamos agregar más información. Porque no es solamente cómo lo hace un servicio para atender a sus pacientes que están en lista de espera, sino que también hay que cruzarlo con los gastos, hay que cruzarlo con los recursos que utiliza para aquello. Y por eso decidimos incluir los datos que entregaba la DIPRES en los 3 subtítulos más importantes. Subtítulo 21, que como saben corresponde al gasto en personal. Subtítulo 22, que como saben corresponde al gasto, ¿cierto?, por los servicios, los bienes de consumo, los medicamentos, los sueros, todas las cosas que se compran para que el hospital opere. Y también agregamos el subtítulo 24, que son principalmente las transferencias a atención primaria, que para algunos servicios son muy relevantes, como el caso de Aysén, porque efectivamente toda la atención primaria se hace a través del servicio y no a través de las municipalidades. Y esto nos dio como resultado más información para ver cómo estaban haciéndolo los servicios, no solamente desde el punto de vista de los índices de, digamos, de atención de pacientes, sino que también cuánto estaban gastando para aquello. Entonces, para poder entenderlo, lo ordenamos de la siguiente manera. Aquí te voy a pedir que vayas 2 más hacia adelante, Fernando. Y hicimos un cuadro donde, por ejemplo, podemos ver que a septiembre de 2024 tenemos aquí los 2 cruces. En el eje X, ¿cierto?, el horizontal, tenemos el ranking, ¿cierto?, donde a la izquierda están aquellos servicios que están mejor evaluados y a la derecha están aquellos servicios que están peor evaluados, o sea, que están hacia el final, hacia el número 29, ¿cierto?, el último de los servicios. Y en el eje Y, ¿cierto?, el eje vertical, tenemos el gasto, donde hacia arriba hay un alto gasto y hacia abajo hay un bajo gasto, de nuevo, relativo. Estamos comparando los servicios de salud. Efectivamente, no es que haya un servicio óptimo. Por lo tanto, en el cuadrante inferior izquierdo vamos a tener justamente aquellos servicios que gastan relativamente menos y que tienen relativamente mejor resultado. Y en el cuadrante superior derecho vamos a tener todo lo contrario, aquellos servicios de salud que gastan más y que tienen peores resultados. Esto es bastante interesante porque vemos que consistentemente hay servicios de salud como el Servicio Metropolitano Sur, por ejemplo, que es un servicio que está siempre dentro de los primeros 10 servicios y que está también dentro de los que gasta menos. Y vemos, al contrario, otros servicios que están en zonas aisladas, como Magallanes, como Aysén, que son dentro de los que gastan más y tienen peores resultados. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero qué interesante compararlo con Arica, quizás, porque Arica, que también es un servicio pequeño, que también está en una zona extrema, está dentro de los que gastan menos y que tiene mejores resultados. Podrán haber explicaciones relativas a si los pacientes se trasladan al sur del Perú para atenderse allá, pero uno podría decir, claro, bueno, también algún paciente en el sur
tendrá la posibilidad de trasladarse a Argentina. Entonces, no, la Antártida está un poco más difícil, digamos, no sé cómo estará la cartera de atención, me imagino que un poco compleja, pero son preguntas que uno se puede hacer cuando analiza los datos, insisto, que están disponibles, que llegan a la Comisión de Salud trimestralmente, que están publicados en la página web, pero que en estos centros universitarios y de pensamiento hemos querido cruzarlos para poder hacernos preguntas, hacerle preguntas a los directores de servicios, hacerle preguntas a los directores de hospital, hacerle preguntas, por supuesto, a la Subsecretaría de Redes y entregarles herramientas a los parlamentarios para que puedan también exigirle un mejor resultado a cada uno de los servicios de salud que corresponden a los digamos, a los pacientes que obviamente están en el lugar geográfico que cada uno de ustedes representa. Si vamos a la siguiente, aquí decidimos hacer otro ejercicio, tomando el mismo gráfico anterior. Qué interesante, porque por ejemplo podemos establecer bandas de gasto. En el gráfico de la izquierda dijimos, mira, tomemos igual banda de gasto baja, media y alta relativa, ¿cierto? Que son estas bandas de color rosado, ¿cierto? La que está abajo es una banda de gasto bajo, donde por ejemplo está el Servicio Metropolitano Sur. Y el Servicio Metropolitano Sur gasta aproximadamente lo mismo que el Servicio Higgins o el Metropolitano Norte, pero está 10 puestos más adelante en la eficiencia que tiene de atención de sus pacientes en espera. Entonces, evidentemente que lo que uno tiene que preguntar, está bien, todos los servicios tienen sus particularidades, usted mejor que nadie sabe las particularidades de su región, pero ¿por qué un servicio que podríamos decir que no es tan distinto de lo que puede pasar en Metropolitano Norte y 100 kilómetros más hacia el sur en el O'Higgins, y que tienen resultados radicalmente distintos? ¿Por qué Metropolitano Sur lo está haciendo tan bien y Metropolitano Norte lo está haciendo tan mal? Al norte y al sur de Santiago. Y gastan aproximadamente lo mismo. En una banda más alta, uno podría decir, o más bien intermedia, podría comparar Aconcagua, Ñuble y Valparaíso San Antonio, por ejemplo. Gastan aproximadamente lo mismo, pero Aconcagua, estando en la misma región que Valparaíso San Antonio, lo hace muchísimo mejor y tiene resultados radicalmente distintos. Y dentro de los que están en la banda alta de gasto, donde está, por ejemplo, Osorno, que lo habíamos comentado, ¿cierto? Está con buenos resultados, y Reloncaví, que está más o menos gastando lo mismo. En la misma región, Reloncaví, ¿cierto?, corresponde a Puerto Montt, está último en el corte que hemos hecho en este corte de septiembre. Concepción también uno podría decir está con un resultado bastante peor que lo que podría estar Osorno, pero mejor que lo que está Araucanía Sur. Y en el gráfico de al lado, si hacemos el corte ahora, digamos, vertical, comparamos igual resultado de atención de paciente, o sea, más o menos en el mismo índice de resultados de atención de pacientes de lista de espera, pero a gastos muy distintos. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, bueno, el Metropolitano Sur tiene más o menos el mismo resultado que Talcahuano, pero gasta 300.000 pesos por beneficiario menos que Talcahuano, con corte de septiembre. Es decir, gasta prácticamente un 75% más Talcahuano teniendo el mismo resultado. Talcahuano podría decir que está feliz porque es el mejor servicio del Biobío, pero la verdad es que está gastando bastante más que lo que está gastando otro servicio con igual resultado como el Metropolitano Sur, que también está en una región grande, densamente poblada, con hartos servicios. Y lo mismo uno puede comparar en las otras situaciones. Por ejemplo, Viña del Mar Quillota también está más o menos con el mismo resultado que el Metropolitano Central, que Iquique, que Arauco y que Magallanes, pero gasta varias veces menos, podríamos decir prácticamente la mitad Viña del Mar Quillota que lo que gasta Magallanes. Y después, dentro de los resultados más malos, también tenemos disimilitud en el gasto. O'Higgins lo hace igualmente mal, podríamos decir, que Araucanía Sur, pero gasta también prácticamente la mitad de lo que gasta Araucanía Sur. Y también podemos hacer un análisis de cómo se mueven los servicios. Podríamos decir, por ejemplo, el servicio modelo de lo que no hay que hacer, el caso de Iquique, ya que conversábamos sobre Iquique. Porque Iquique, si comparamos el resultado a septiembre de 2023 con septiembre de 2024, no solo empeoró en el ranking, sino que además gastó más. Fue en la dirección absolutamente contraria a lo que queríamos hacer. No hacía Aconcagua, que Aconcagua gastó más o menos lo mismo, pero mejoró significativamente. Talcahuano, que habíamos dicho que había mejorado, lo hizo a costa también de mayor gasto. Entonces también mejoró, pero gastó mucho más, lo mismo que el caso de Valdivia. Mejoró, pero gastó mucho más.
Otro que se mantuvo en el mismo gasto, pero que disminuyó significativamente, Metropolitano Central, que bajó prácticamente 10 puntos en el ranking. Y que bajó en el ranking y gastó más. Bajó en el ranking y gastó más. Sí, disculpe, que va a ir entendiendo. Y por último, el último gráfico que les traigo para no marearlos tanto con gráficos, una pregunta que también nos hicimos desde el punto de vista de la evaluación del estudio, es decir, bueno, ¿esto no tendrá que ver con el tamaño de los servicios? ¿No será que por cómo construimos el índice, aquellos servicios más grandes logran eficiencia, los más chicos tienen ineficiencia y por lo tanto es casi como una profecía autocumplida que a los más grandes les va a ir mejor y a los más chicos les va a ir peor? No. La verdad que prácticamente no hay una correlación, 0.1, que muestra que no hay una explicación del tamaño de los servicios para decir su posición en el ranking. O sea, tenemos servicios chicos que lo hacen bien y que lo hacen mal, tenemos servicios grandes que lo hacen bien y que lo hacen mal, y por lo tanto otras razones distintas al tamaño explican su posición en el ranking. ¿Ya? Y aquí viene una breve recapitulación por regiones, que es bastante interesante porque además en Chile tenemos algunas regiones que tienen más de un servicio de salud. Entonces, por ejemplo, en el caso de Valparaíso, tenemos que el servicio de Aconcagua lo hace bastante bien y está en la medianía de la tabla de los gastos. Viña del Mar Quillota lo hace menos bien, pero está dentro de los que gastan menos, y en el caso de Valparaíso San Antonio es el peor que lo hace de la región y también es el que más gasta de todos los servicios de la región. La región metropolitana, ya lo habíamos comentado, el peor resultado Metropolitano Norte, el segundo peor el Central, y aquí está el caso del Metropolitano Oriente, que es muy relevante. Uno podría decir, oye, Metropolitano Oriente es de los servicios que mejor lo hace, pero Metropolitano Oriente al mismo tiempo es el servicio que más gasta. Entonces, si uno preguntara, bueno, si tengo que distribuir recursos dentro del presupuesto de salud, porque sabemos que hacia el futuro vamos a tener dificultad para tener un periodo expansivo de los recursos, producto de la situación económica, uno podría decir de qué manera traspaso recursos en la misma región de un servicio que tiene buenos resultados, pero que es ineficiente en el gasto porque gasta un 50% más, por ejemplo, que el Metropolitano Norte. El Metropolitano Norte gasta del orden de 411.000 pesos a septiembre de 2023, ¿cierto? Con corte a septiembre por beneficiario, y en el caso de el Metropolitano Oriente gasta un 50% más. Entonces, tiene buenos resultados, pero con una ineficiencia en el gasto bastante significativa. Después, por ejemplo, también Biobío, vemos de nuevo, Talcahuano tiene muy buen resultado, pero fíjense que gasta 707.000 pesos por beneficiario con corte a septiembre. Y podría defenderse frente a eso el Biobío, decir, mira, yo tengo malos resultados, pero si tuviera las mismas lucas proporcionales que tiene Talcahuano, podría tener un resultado superior. Y en la mediana de la tabla está Arauco y Concepción. El caso de la Araucanía, ya lo conversábamos, bastante dramático, ¿eh? Si bien es más o menos parecido, solamente un 15% más el gasto, ahí está, un 15% más el gasto de Araucanía Norte tiene el doble del resultado positivo. Por lo tanto, donde hay que hacer un doble clic, sin duda, es lo que está pasando en Araucanía Sur y lo que está pasando en Temuco. En el caso de los lagos tenemos, ¿cierto?, un muy buen resultado de Osorno, pero ojo que el gasto por beneficiario de Osorno está muy por sobre el promedio. El peor es Chiloé, que tiene un gasto muy alto, y el peor resultado Rancagua, que de hecho es el servicio número 29. Bueno, y más adelante están más o menos las mismas conclusiones que hemos conversado, detalladas en cada una de las diapositivas que vienen adelante. Solamente quiero detenerme en un par de cosas más para que podamos abrir el espacio de las preguntas. Vamos a las propuestas. Eso, muy bien. Nosotros creemos que son muchas las cosas que se pueden hacer para que esto mejore. Sin duda que el ranking es una situación inicial, pero podemos agregar más información. Sería ideal que el Ministerio entregara información adicional para poder tener una información más completa. Por ejemplo, el número de especialistas que tiene en cada uno de los trimestres que informa, el número de camas, los pabellones que están habilitados, y no solamente en datos al final de cada año. También mayores detalles de la lista de espera, no solamente la especialidad, saber el diagnóstico, las cirugías que están en espera, separado por servicio de salud. Requiere también una entrega estandarizada de los datos. Vamos a ver después que eso está pedido, ¿cierto?, por la ley de presupuesto incluso, y hasta el día de hoy no se cumple. Y también es importante que se cumpla la ley del GES. Este año vamos a cumplir 20 años de la ley del GES. El 2005 se promulgó y estamos en 2025. Y en el compromiso, en el artículo 3 de la ley 19.966, que es la ley del GES, se establece que no solamente las patologías GES van a tener un tiempo designado y estandarizado para
la atención de los pacientes, sino que también el Ministerio de Salud tiene la obligación de establecer los tiempos máximos de atención para las patologías que no están en el GES. Lamentablemente, a pesar de todos los gobiernos de distintos signos que han pasado, no se ha avanzado en establecer tiempos máximos de espera para las atenciones no GES. Y en el caso de la ley de presupuesto, es lamentable que a pesar de que está en el artículo 33 de la ley de presupuesto, de cada año, pero particularmente año 2024 para 2025, está también el hecho de que se entreguen de forma, telemática y no como se hace al día de hoy, que es una fotocopia de un documento de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, lo que obstaculiza mucho el análisis de los datos. La mayor parte del tiempo que hemos invertido en el estudio es traspasar los datos de la fotocopia, digamos, a una planilla Excel, que es lo que obviamente debería estar por ley, por vía software. Algunas de las propuestas que nosotros hacemos, bueno, para poder avanzar significativamente, sin duda que se tiene que separar el rol político que pueda tener la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Avanzar hacia una dirección nacional de servicios de salud, reducir los servicios de salud. No se justifica que un país como Chile, que tiene alrededor de 20 millones de habitantes, tengamos 29 servicios de salud. No tiene ningún sentido. Hay que pensar en servicios de salud en macrozona, que ojalá tengan una administración de estilo empresa pública, independiente del político de turno, que tenga evaluación de desempeño de alta dirección pública y que el hecho de que un servicio lo esté haciendo mal no sea responsabilidad del Ministro de Salud, sino que del órgano técnico adecuado para aquello. Se puede también avanzar hacia la modificación de FONASA. Estamos, ustedes lo saben mejor que yo, frente a la presentación del Ejecutivo de un proyecto de ley de FONASA para fortalecer FONASA, y en esto hay acuerdo transversal de los distintos sectores políticos de que FONASA pase a tener un rol como seguro público y no solamente como caja pagadora, que pueda administrar sus carteras, que pueda derivar a los pacientes que están con los tiempos de espera traspasados más allá de los límites que se puedan establecer desde el punto de vista ministerial, y que les dé atribuciones para poder resolver el problema de los pacientes. Si al final en esto estamos todos de acuerdo que los recursos son de los pacientes, los recursos son de los enfermos, y por lo tanto tienen que llegar a los enfermos y no quedar digamos, quizás en una etapa burocrática que finalmente termina impidiendo que, por ejemplo, como lo decíamos antes, utilicemos los pabellones que ya están disponibles. O sea, sin necesidad de construir un solo pabellón más, sin necesidad de construir un solo hospital más, podríamos resolver completa en menos de un año la lista de espera de los pacientes que están esperando por una cirugía, en promedio por 1 año y medio. Y por último, también pensar en cosas que nos pueden ayudar a salir fuera de la caja. Lo que se hizo, por ejemplo, a propósito de la pandemia, cuando se puso lo mejor del sistema estatal y lo mejor del sistema privado para poder resolver algo que no habíamos enfrentado en más de 100 años, que era una pandemia mundial como lo que sucedió con el COVID-19, hizo que cada uno de los hospitales sacara lo mejor de sí, cada uno de los servicios privados también sacara lo mejor de sí, para que a ningún chileno que lo necesitaba le faltara un ventilador mecánico. Entonces, ¿por qué no avanzar en lo mismo y robustecer una colaboración público-privada e incluso hacer cosas novedosas, como por ejemplo lo que se hace en Alemania, donde los hospitales son estatales, pero existe una administración que puede ser en concesión completa a una universidad, a un grupo de médicos, enfermeros, a una corporación, que permita, ¿cierto?, que puedan administrarlo con un modelo distinto que esté con los incentivos para que puedan resolverse los problemas de las personas. Pueden ser a las instituciones sin fines de lucro, en eso evidentemente que hay distintas alternativas, pero lo fundamental es que siempre se ponga el foco en los pacientes y eso permita, ¿cierto?, que los hospitales, con los recursos que ya tienen, puedan resolver el problema. Hay muchas personas que se sorprenden, pero ustedes mejor que nadie saben que hoy día, en los 100 años que tiene el Ministerio de Salud, nunca antes en la historia habíamos tenido un presupuesto tan grande como el que hemos tenido este año. Son más de 16 billones de pesos, 16 millones de pesos. En FONASA nunca antes también habíamos tenido tantas personas, 16 millones de personas. Por lo tanto, tenemos cerca de 1 millón de pesos al año por cada persona que está en FONASA. Y eso, sin duda, es una cantidad muy importante de recursos. 1 de cada 6 pesos que gasta el Estado lo gasta en salud, y por lo tanto los chilenos, especialmente los más enfermos, no merecen, digamos, estar en las listas de espera durante tanto tiempo. Y de alguna manera, estudios como el ranking, que permiten visibilizar a aquellos que lo están haciendo bien y a aquellos que lo están haciendo peor de manera relativa, nos permite avanzar hacia hacer un doble clic y decir de qué manera copiamos lo que se está haciendo bien, mejoramos lo que se está haciendo mal, pero también tomamos propuestas que están ahí, que se han hecho en múltiples instancias y que sin duda van a servir
para poder resolver el mayor drama que todos los sectores reconocen que hoy día es el drama de las listas de espera. Agradecerles muchísimo por el tiempo, por la paciencia con todo lo gráfico y obviamente por el interés, y estamos abiertos a responder todas las preguntas que nos quieran hacer. Perfecto. ¿Alguna de las personas que lo acompaña o está todo dicho? ¿Desean hacer uso de la palabra? ¿Está todo dicho? Yo creo que nos vamos a dividir según las preguntas, señor presidente. Perfecto. Diputado Romero me había pedido primero la palabra. Diputado Palma. Nullado. Diputado Romero. Gracias, presidente. Saludar a los invitados y a los integrantes de la comisión. Presidente, yo quería, por eso también preguntarle al doctor Acosta, ¿por qué no tienen los estudios o por qué no tienen este informe a diciembre del año pasado o más actualizado? ¿Cuál es la razón? Porque a septiembre falta información. ¿Qué es lo que? Gracias. Diputado Palma. No era una pregunta técnica. Con el micrófono, por favor. Bueno, agradecer la exposición, bien interesante la mirada. Quería preguntarle sobre las unidades de medición de esta gráfica, que me pareció bien importante, porque aquí no hay correlación, no hay relación prácticamente entre las dos variables, pero no está indicada la unidad de medición, entonces le quería preguntar, por favor. Gracias. Diputada Este es Nullado. el test student, ¿no? Sí. Student. Presidente, solamente quiero valorar el informe que se entrega, donde esto ranking lo sirve también para que la comisión pueda disponerla en los análisis que nos corresponde, así que yo valoro este inmenso trabajo que realizaron. Tengo una inquietud y no sé cómo alguien quizás me puede escuchar con respecto a que en la lista de espera generalmente todas las exposiciones que se nos han hecho están basadas en aquello, pero no conozco la depuración que se pueda tener respecto a personas que van a ver especialidad y todavía están a la espera de aquello. ¿Cómo se separa lo que es más rápido, que hoy día le causa tanto dolor a muchas personas? Me refiero a que hay una cantidad de cirugías que debieran llevarse a cabo y que están relacionadas en el área de la traumatología. Entonces, esas personas están esperando con mucho dolor y no tienen una respuesta. La situación de alguien pueda tener en el ranking, mira, tanto tiene el hospital de Osorno en personas que están esperando y tienen cáncer. Tantos son mujeres, tantas son los otros que están esperando operaciones de cadera, de lo que fuese, y uno pueda colocar en ese ranking cuál debiera ser las prioridades, porque generalmente uno encuentra que en esta lista de espera no he visto la depuración que nos digan, mira, esto sería lo urgente, que yo pueda medirlo en el corto plazo, más corto de lo que se establece aquí. Por este otro lado, tengo las especialidades que las personas necesitan una atención y no la tienen. Y por lo tanto, esto debiera también tener un orden. Entonces, lo que yo veo, y era lo que le planteaba el director de Osorno, es decir, ¿por qué no hay un ranking de prioridades? No la lista de espera que la persona fue atendida a tal fecha y esa queda establecida y es la que está en los antecedentes clínicos de cada hospital, sino que como yo hoy día puedo atender y le puedo decir a usted y me dice, mira, tanto es la urgencia de Osorno y esta sí debe hacerse porque vamos a tener personas que van a fallecer, vamos a tener personas que van a seguir sufriendo dolor, esta es la situación. Y estas otras, que son especialidades, yo debiera decir, mira, ya esto también lo tengo que apurar, tienen tales fechas y dentro de esas cuáles son lo que yo le daría la urgencia. Entonces, no que quede ingresado como una fecha en cual a mí me recomendó el especialista, el caso de las personas que están con estas patologías graves, y no sé, pues alguien debiera decir esto de gravedad y le podría colocar el grado 1, el grado 2, categorías, no sé, y con especialista tanto. Entonces, yo termino con una terrible incertidumbre y por eso quisiera que en la comisión al menos me gustaría despejar aquello para poder decir, mira, esto es lo que le recomendamos al ministerio, resolver a la brevedad por cada uno de estos hospitales. Estos son lo que se requieren especialistas.
y para esto es que en lo urgente se requiere que este pabellón que hoy día está utilizado en un 45%, este pudiera llegar a un 60%. No pidamos tanto, pero llegando ahí va a significar que va a poder ir bajando con el presupuesto existente la posibilidad. Y este otro porcentaje que yo sé que no voy a poder tener, la solución podría derivarlo en la última parte de la exposición que señala usted, en el convenio público-privado, que ya son a lo mejor situaciones más complejas y de operaciones más difíciles y que son de urgencia y que en ese determinado servicio privado existe y yo lo pueda resolver. Entonces yo quisiera que por lo menos eso, y no logro entender, vamos revisando, pero no sé si eso se puede tener como una información, existe, se recomienda, esa es mi pregunta. Muchas gracias. También tengo algunas preguntas que quiero realizar. La primera de ellas es que ustedes dentro de su indicador ocupan el promedio. Y obviamente hemos visto en el último tiempo que se busca ocupar la mediana y no el promedio. Evidentemente también hay que señalar que la mediana es un dato que se está informando hace no tanto tiempo. Aquí lo tengo. Desde septiembre de 2022 se empezó a informar la mediana. ¿Ustedes ocupan promedio porque creen que es un mejor indicador que la mediana o porque está disponible desde más tiempo atrás? Sobre todo en la mira de tener una opinión técnica desde el punto de vista de los indicadores que ocupamos en esta materia. La segunda pregunta es que quienes hacemos seguimiento a materias de salud, sabemos que están el COMGES, los compromisos de gestión, y que también trimestralmente, a mitad de periodo, de año, y obviamente hay un final, se evalúan los servicios de salud y se hace un ranking. Ahora, evidentemente, quienes hemos estudiado los compromisos de gestión están incorporados dentro del manejo de listas de espera, pero hay otros indicadores. ¿Cuál es su opinión respecto a los compromisos de gestión o cómo estos van evaluando los servicios de salud versus este ranking? Producto de que nosotros generalmente tomamos los compromisos de gestión, el COMGES, como una forma de evaluar a cada uno de los servicios de salud. Ahora bien, tienen indicadores de repente que son bien light, por decirlo de alguna forma. También, más que una pregunta, una reflexión, sobre todo desde el gasto y después de haber estado en la región de Aysén, en el hospital de Coyhaique, el jueves de la semana pasada. Es fácil comparar el gasto respecto a, por ejemplo, el Servicio de Salud Valparaíso, San Antonio, Viña del Mar, que ya está respecto al Servicio de Salud de la región metropolitana. Pero, por ejemplo, en el Servicio de Salud Aysén, que es del tamaño de Inglaterra en cuanto a kilómetros cuadrados, pero en cuanto a población ínfimo y distribuida inmensamente, es decir, con una densidad demográfica muy pequeña y donde, por ejemplo, hay un alto gasto en aerotraslados. Igual, esto no es una pregunta, es una reflexión. Es difícil comparar el gasto en algunas regiones versus otras. Creo yo que algunas es muy fácil realizarlo, quizás O'Higgins, Maule, incluso Biobío. Quizás de Biobío para el sur se vuelve más complicado y de Atacama hacia el norte, producto de que probablemente ahí en esas regiones hay que gastar mucho más para obtener lo mismo, sea por densidad demográfica, kilómetros cuadrados, pequeños pueblitos que a veces tienen pocos habitantes donde es difícil llegar o lograr cosas. Eso como una reflexión. Ahora, tenía la misma pregunta, la había anotado que el diputado Romero para que no crea que se la copié. ¿Por qué tercer trimestre? Porque por lo menos yo creo que el corte del cuarto trimestre es el más representativo del año al final.
aunque hay algunos años en los cuales de hecho el cuarto trimestre baja un poquito o que incluso sube. Entonces, ¿por qué el tercer trimestre, hacer esta evaluación con el tercer trimestre y no el cuarto trimestre? Ahora, pasando el dato, eh, por, en la glosa 6 del cuarto trimestre del 2024 no nos informaron promedio de días de retraso de las garantías de oportunidades por servicio de salud. Entonces, aquellos que llevamos las tablitas famosas, también tenemos ese espacio vacío, lo cual genera un problema allí porque nos saltamos un dato que igual es relevante. Ahora, otra pregunta. Ustedes hacen su extrapolación por beneficiarios y no por la población de la región. Beneficiarios FONASA. Ahora, yo tengo una impresión respecto a los beneficiarios FONASA por región, producto de que muchas personas, salvo en aquellos que tienen la APS universal, existe una validación de FONASA que a veces no arroja la real cantidad de beneficiarios que existen en una región o servicio de salud y que a veces está bien subestimada la cantidad de beneficiarios FONASA respecto a la real, porque existe una validación que finalmente disminuye la cantidad de beneficiarios y ese ruido a mí generalmente quizás metodológicamente me lleva a pensar mejor en ocupar la población total de la región, independiente que no es tan limpio como beneficiarios, pero existe una subestimación importante de beneficiarios FONASA por cada uno de los servicios de salud y región. Así como una pregunta más bien metodológica. Ahora, respecto a una de sus propuestas, que es la dirección de tener una dirección de servicios de salud por región, una cuestión que se ha conversado para buscarle mayor gobernabilidad en nuestro sistema de salud, pero quisiera que se pudieran explayar un poco desde su punto de vista en cómo mejorar la gobernabilidad de nuestro sistema de salud, no solamente desde la perspectiva de los 29 servicios de salud, sino también desde la perspectiva de los cerca de 300 y tantos municipios de SAM o corporaciones municipales que administran APS, y cómo esto puede buscarse avanzar. Y una última pregunta, ¿cómo desde su punto de vista podemos mejorar en uno de los aspectos fundamentales para avanzar en manejo de listas de espera, que es la retención de los especialistas? Esa sería mi pregunta y tienen la palabra cualquiera que pueda responder a las preguntas realizadas. Muchas gracias, presidente, y también por su intermedio las interesantes preguntas de los parlamentarios. Vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera pregunta que nos hizo el diputado Romero y a la cual se sumó usted, presidente, es fundamental. Y de alguna manera usted dio en el clavo con la respuesta, porque efectivamente a nosotros nos hubiera encantado traer hasta acá los resultados recientemente publicados con el dato, con el corte a diciembre, que es el más actualizado, de la glosa 6, que tendría que haberse informado el último día del mes de enero, que finalmente se informó hacia finales de febrero, primeros días de marzo, pero que además traía 2 o 3 novedades. Una, usted la dijo muy bien, vamos a ver después la diferencia entre promedio y mediana, pero ni el promedio ni la mediana fueron informados, muchísimas gracias, fueron informados por Servicio de Salud, por ejemplo, para las patologías del GES. Y se hizo algo novedoso porque se tomó por patología en vez de por Servicio de Salud y se informó la cantidad de personas atendidas por segmento de tiempo estándar. Por ejemplo, menos de 30 días, de 30 a 60 días, de 60 a 90 días, de 90 a 180 días, más de 180 días. ¿Cuántas personas hay ahí por patología? Por ejemplo, pacientes diabéticos que están pendientes de atención, tanto en cada uno de esos tiempos que les comenté,
pero yo no sé cuántos de esos pacientes diabéticos corresponden a cada servicio. Situación muy distinta de todas las otras glosas informadas, no solamente el año pasado, sino que todos los años anteriores. Porque efectivamente había sido una novedad la inclusión de la mediana, pero nunca habíamos visto que no tuviéramos el promedio. Entonces, efectivamente, nosotros incluso tuvimos debate y dijimos, vamos a traer los resultados preliminares, pero era tan fundamental el dato que faltaba, prácticamente la mitad de los datos hubiéramos tenido sin información, o con una información basada en supuestos que no eran reales. Por lo tanto, por su intermedio, presidente, también nos encantaría solicitar, si es posible, al Ejecutivo, que pudieran entregar esos datos que habitualmente se entregaban. Ese es uno de los datos. El segundo dato que tampoco se informó es la cantidad de pacientes que fueron egresados de la lista de espera GES por la causal 9, que es la causal de fallecimiento. Sí se informó en el caso de los no GES, tanto para intervenciones quirúrgicas como consulta no de especialidad, y son cerca de 45.000 casos. Son cerca de 33.000 personas que egresaron por fallecimiento. Esto no significa que murieron porque no recibieron la atención que estaban esperando, pero sí significa que murieron esperando por una atención. Y eso es particularmente grave. Como sabemos, el año pasado fallecieron 120.000 personas en Chile. 120.000. Y si habían poquito más de 30.000 de esas que fallecieron, que estaban en lista de espera, podríamos decir que 1 de cada 4 chilenos que falleció el 2024 estaba en una lista de espera. O sea, el Estado que se comprometió a entregarle una atención formal, en un papel, en una derivación, una cirugía, una consulta, una especialidad, se murió esperando. Se murió antes de que el Estado le cumpliera. 1 de cada 4. 1 de cada 4. Un poco más incluso, porque es más de 30.000. Son 33.000 personas de las 120.000 que fallecieron. Entonces, insisto, este no es un problema de un gobierno, esto no es un problema de una sola administración, este es un problema grave. Piensen ustedes que todas las personas que fallecieron por el COVID, según el último reporte, son cerca de 55.000 personas. De varios años. Pero uno podría decir casi que 2/3 de todos los fallecidos por el COVID equivalen a las personas que fallecen en el año 2024 esperando por una atención. Y todos ustedes, como parlamentarios que constantemente están cerca de sus, digamos, representados, les tiene que haber tocado más de alguna vez la historia típica de, ¿sabe que llamaron a mi mamá para que se atendiera? Y resulta que mi mamá falleció hace un año, no hace una semana, hace un año, hace 2 años, hace 3 años. Me dijeron que estaba lista a la hora con el con el dermatólogo, con el, digamos, gastroenterólogo, con el diabetólogo, pero mi mamá murió. O que se viniera a operar, pero mi mamá murió. Porque también ni siquiera se hace el cruce con el registro civil. Entonces, eso es un problema grave. Y el tercer dato que no está y que es fundamental, no tiene que ver con redes asistenciales, sino que con FONASA. FONASA habitualmente informa el total de beneficiarios por servicio de salud a diciembre de cada año. Pero el último dato informado es a diciembre de 2023. El año pasado, porque esto lo hicimos para la primera construcción, a marzo ya estaba informado diciembre 2023. Ahora nos ha informado diciembre de 2024, que es el dato que nos sirve para poder construir el estudio. Entonces no teníamos posibilidad, porque como vieron, todos los datos son ajustados por beneficiarios, y si no tenemos la cantidad de beneficiarios, tampoco lo podemos. ¿Podríamos haber hecho con 2023? Sí, pero lo más correcto era hacerlo con 2024. Y ahí respondo al tiro su pregunta, presidente, con respecto a los beneficiarios. Nosotros lo consideramos con todos los beneficiarios de FONASA, que es lo que informa FONASA, porque efectivamente hace la división entre beneficiarios y beneficiarios validados. Nosotros usamos el total de beneficiarios, que es lo más cercano al total de la población del servicio de salud, no validados. Porque efectivamente si lo restringimos a validados, depende de la gestión que haga cada uno de los servicios, y en este caso cada uno de los municipios, en validar sus pacientes. Entonces lo mejor es el total de la población. Y el total de la población para FONASA son los beneficiarios que están inscritos en FONASA, que están en el servicio de salud. Además que, como sabemos, hay algunos servicios de salud que corresponden a toda la región, pero hay algunos que corresponden a algunas comunas, y algunos, como el Metropolitano Central, que por ejemplo tiene la mitad de una comuna, por ejemplo la mitad de La Granja, la compuerta con el servicio de salud metropolitano suroriente, por ejemplo. Una cuestión rarísima, pero bueno, pasa también. Entonces mejor utilizar el dato que nos da FONASA. ¿Ya? Para la respuesta de las unidades, quiero que, Fernando, si puedes responder tú la respuesta del gráfico, de cuáles son las unidades de medida del gráfico de la correlación. O sea, es la cantidad de... O sea, es la posición Tienes que prender el micrófono. Ahí. Sí.
El eje Y es la posición en el ranking y el eje X es la cantidad de beneficiarios de los servicios de salud. Y se puede ver que no tiene ninguna correlación, digamos. Eso sería. Por eso es que en el eje X, ¿cierto? Van la cantidad de beneficiarios por servicio, ¿cierto? Y en el eje Y va la cantidad, o sea, el orden en el ranking. Por eso vemos que en servicios chiquititos, por ejemplo, que están más hacia la izquierda, hay servicios que lo hacen bien y servicios que lo hacen mal. Y en servicios más grandes, que están a la derecha, hay servicios que lo hacen bien y servicios que lo hacen mal. Con respecto a la pregunta y la reflexión que hacía la diputada Nullado por su intermedio, presidente, la compartimos absolutamente. De hecho, una de las sugerencias que nosotros hacemos es que para poder tener una mejor respuesta a todas esas preguntas, sería fundamental que el Ministerio de Salud agregara más datos. Porque siempre cuando uno lo pregunta en el mundo de la academia, bueno, ¿cuál es el mayor drama? Ya, por ejemplo, usted lo mencionaba, traumatología. Pero el doble clic en traumatología. ¿Cuál es la cirugía traumatológica que tengo que hacer? ¿Cuánto cuesta esa cirugía? ¿O cuál es el diagnóstico que está, digamos, con mayor cantidad de personas pendientes? La derivación. ¿Cuál es el diagnóstico? Porque si es eso, por ejemplo, si viéramos que un diagnóstico sencillo, no tengo idea, por ejemplo, un lumbago crónico, uno podría decir, bueno, lo que tengo que hacer, en vez de mandar un montón de pacientes que no responden a tratamiento de lumbago crónico, mandarlo al traumatólogo y que espere un año y medio para que lo manden a Kine, bueno, lo que yo debería hacer es capacitar a los médicos generales que están en el consultorio para que sepan cuáles son las mejores estrategias para que en vez de que deriven al paciente, lo traten ahí en el consultorio. O la fibromialgia. Tenemos una ley de fibromialgia. Y todos los reumatólogos dicen que no hay nada más frustrante que llegue un paciente con fibromialgia a atenderse con el reumatólogo. Porque el tratamiento que le va a dar es perfectamente el tratamiento que le podrían dar en el consultorio. Pero no tenemos una capacitación significativa para los médicos generales para que puedan tratar la fibromialgia. ¿Ah? La duloxetina y además el ejercicio físico, ¿cierto? La misma kinesioterapia, la terapia ocupacional, tantas cosas que podrían hacerse a nivel de el tratamiento, ¿cierto? En atención primaria. Entonces, tener más información, y en eso absolutamente de acuerdo, diputada, nos permite poder hacer esa priorización, que hoy día no la tenemos. O sea, la única información que tenemos hoy día es la especialidad. Nos falta interconsultas de traumatología, nos falta interconsultas de oftalmología. Ya, pero ¿por qué estamos derivando al oftalmólogo? ¿Dónde está la falla? Porque la falla puede ser que no seamos capaces de resolver, y ahí me hago cargo de otra pregunta, de los especialistas, pero también que a lo mejor no estamos siendo capaces de resolver en la atención primaria. Porque si nosotros tenemos un problema, digamos, en la cantidad de derivaciones que entregamos, también vamos a tener un problema, ¿cierto?, en el total de pacientes que están en espera. Y tener información es tener el poder. Y a nosotros nos encantaría que el día de mañana el Ministerio de Salud nos entregara esos datos, que nos dijera los diagnósticos que están en espera, obviamente agregados, resguardando la ley de derecho y deber del paciente, resguardando, digamos, la intimidad del paciente, pero que nos puedan decir los diagnósticos, que nos puedan decir las cirugías que están pendientes, que nos puedan decir los profesionales de los cuales disponen. ¿Ah? Porque también me hago cargo de la pregunta de los especialistas. Claro, efectivamente siempre va a estar este gato y ratón, digamos, de que los especialistas los trata de retener el Estado, pero el privado que los necesita les paga un poco más, entonces se vuelven a ir al privado y así siempre estamos en... Bueno, pero una forma de resolverlo también es evaluando si efectivamente se necesita ese especialista o si ese especialista puede generar también polos de formación a nivel regional. Es decir, podríamos tener una innovación en la formación de especialistas con polos de formación regional que estén apoyados por las universidades, pero que estén orientados según las necesidades que tenga la población. Y no necesariamente que estén orientados simplemente por el cupo que quiera abrir la universidad por algún objetivo. O sea, necesitamos tantos pediatras, necesitamos tantos anestesistas, necesitamos... porque pareciera ser que lo que más necesitamos son, por ejemplo, médicos con formación en salud mental. Y a lo mejor no vamos a lograr formar psiquiatras, pero sí vamos a poder formar, por ejemplo, médicos generales, pero con, digamos, una especialización en el tratamiento de la depresión moderada y leve, por ejemplo. ¿Ah? Y que si son refractarios ese tratamiento, entonces los derivamos con el psiquiatra. ¿Ah? O, por ejemplo, también, y que es una propuesta que estamos levantando hace tiempo en el Instituto de Políticas Públicas en Salud, el IPSU, que otros profesionales de la salud también puedan aportar.
medicalización. Y no solamente la medicalización, hoy día tenemos un código sanitario que no le da las facultades necesarias a las otras profesiones. Y poder tener un apoyo también de otros profesionales de salud que están capacitados. Por ejemplo, el control crónico. ¿Por qué no puede hacer un control crónico a la enfermera, por ejemplo? ¿Ah? Y que los pacientes que están bien con ciertos parámetros, diabético, hipertenso, artrósico, se controlen con la enfermera. Y los que están mal los vea el médico. O sea, hay tantas cosas adicionales que se pueden hacer. Ustedes mencionaban también el tema de la utilización de pabellón. O sea, ese es un verdadero drama. Es un verdadero drama. Piensen ustedes que en promedio los funcionarios estatales tienen en promedio 30 días de licencia al año. En promedio, 30 días. Y en el caso de los funcionarios de salud, eso aumenta a 45 días en promedio. O sea, 1 mes y medio en promedio están afuera los funcionarios. Y si uno suma la cantidad de profesionales que uno necesita en un pabellón, entre el primer cirujano, segundo cirujano, la arsenalera, la enfermera, los TENS, todo el equipo, la probabilidad de que haya uno de ellos que no esté en un pabellón es muy alta. Y esos son pacientes que se dejan de atender, que se dejan de operar. ¿Y por qué se produce el contraste, por ejemplo, con cuando se opera los mismos médicos, la misma enfermera, hasta la misma secretaria, con el incentivo, ¿cierto?, del pago de servicio? De que mientras yo más pacientes atiendo, más ingresos tengo por pago de servicio. ¿Acaso no deberíamos tratar de hacer una mixtura de aquello? Y que haya algún incentivo para que los profesionales de salud que están en la salud estatal tengan el incentivo, ¿cierto?, de atender más pacientes, de resolver más problemas, y que también esos incentivos los vean los profesionales, ¿cierto?, los funcionarios y también los hospitales. Porque me conversaba un director de hospital una vez y un director de servicio me decían el drama de que si yo eficiento, doctor, me decían, si yo eficiento y gasto menos y produzco más, ese delta, ese ahorro, lo que hace el ministerio es que me lo quita y se lo entrega al hospital que lo está haciendo mal, porque no puede dejar de pagar, o al servicio que lo está haciendo mal. Entonces, ¿qué incentivo tengo de hacer mejor las cosas? Entonces, es todo un problema de incentivo. Preguntaba usted, presidente, el tema del promedio y la mediana, que es una gran pregunta. Es una gran pregunta y es apasionante porque nosotros hemos tenido sendas reuniones y discusiones a propósito. Incluso a través también de la prensa, más de alguna intervención con el Ejecutivo, y nos parece que es una... Si usted me permite, yo diría que los dos datos son importantes. Los dos datos tienen que estar sobre la mesa. Pero particularmente en el momento histórico que vivimos hoy día, después de lo que significó el COVID, utilizar solo la mediana es un problema. Y yo les voy a explicar por qué. Porque cuando tuvimos una cantidad muy importante de pacientes que no se atendieron porque el llamado de la autoridad fue, si no es urgente no vaya al consultorio, si no es urgente no vaya a atenderse, hubo una cantidad muy grande de personas que teniendo que atenderse y que se atendían regularmente se dejaron de atender en los consultorios. Y lo que vimos del año 2022 en adelante es un aumento muy significativo en las derivaciones, en la atención, en las indicaciones de cirugía, en las indicaciones de atención con un especialista. Y por lo tanto, la cantidad de personas nuevas que llevan esperando poquito tiempo fue muy alta. Y eso significaba que el promedio, pero particularmente la mediana, iba a bajar mucho, más que el promedio. ¿Por qué? Porque si seguíamos manteniendo más o menos la misma producción, pero aumentábamos mucho la cantidad de personas nuevas, si yo tengo muchas personas que llevan esperando 1 día, 2 días, 3 días, 10 días, el promedio inmediatamente me baja y la mediana baja más todavía. ¿Por qué? Porque estadísticamente, y eso lo hemos conversado más de alguna vez también con Fernando López, el mejor instrumento para la mejor medida de tendencia central, el mejor instrumento estadístico para conocer una muestra, ¿cierto?, es el promedio. Pero efectivamente la mediana tiene un sentido epidemiológico que lo defienden las organizaciones internacionales de salud, tiene todo el sentido. Pero en el caso post-COVID es engañoso. Es engañoso. Y por eso es que vimos una caída muy significativa el 2022, el 2023, de las medianas. Incluso Su Excelencia, el Presidente de la República, se comprometió en la última cuenta pública a que la mediana iba a llegar a 200 días. Lo dijo en el Congreso Pleno. 3 meses después, el subsecretario de Redes Asistenciales, el 18 de septiembre, el fin de semana largo, dijo que esa medida no se iba a alcanzar. Solo 3 meses después. ¿Por qué? Porque más allá de los esfuerzos que se han hecho
en materia de, por ejemplo, de los centros regionales de resolutividad que han tenido resultados extraordinarios, la masividad que se necesita para poder hacer esos cambios no se ha logrado todavía. O sea, los CRR operarán 14.000 cirugías, 20.000 cirugías, de las, y dijimos, 390.000 que faltan. Por lo tanto, esa discusión la tuvimos y llegamos a la conclusión de que lo mejor era utilizar el promedio en esta etapa. Y de hecho, una cosa más, nos vimos obligados también a utilizar el número de casos, presidente. Porque uno también podría decir, bueno, ¿y por qué no utilizó el número de personas? ¿Por qué utiliza el número de casos? Porque justamente no hay consistencia en la entrega de datos en casos y personas por servicio de salud. Solo nacional. Por lo tanto, el que sí había consistencia era el número de casos. Nos hubiera encantado tener el número de personas, pero lo hicimos por número de casos. Si el día de mañana tuviéramos casos y personas, sin duda que lo podríamos incluir. Me van quedando un par de preguntas para no agotarlos por la hora. El COMGES. El Ministerio de Salud tiene más de 200 indicadores. Entre el Balance Scorecard, el COMGES, el PMG, los resultados, ¿cierto?, también internos de la evaluación de los directores de servicio, que tienen que rendir también cuentas por su propia evaluación ante el servicio civil, y así un montón de evaluaciones. Lamentablemente nunca hemos sido capaces de tener un verdadero panel de control. El ranking pretende entregar la información muy parecida a lo que alguien podría decir, como mensualmente nosotros conocemos el IPC, ¿cierto? Y mensualmente sabemos que el IPC sube, baja. Bueno, lo que nosotros queremos es que trimestralmente conozcamos el ranking. Esa es nuestra intención, que trimestralmente sepamos los servicios que suben, que bajan, los que lo hacen mejor y los que lo hacen peor, con los datos que ya entrega el Ministerio. Pero sin duda que sería muy valioso tener más datos entregados de forma trimestral para resolver problemas como los que anunciaba por su intermedio la diputada Nullado. Y evidentemente seleccionando algunos de ellos. O sea, todos los datos que tiene el Ministerio, los 200 parámetros, muchos de ellos del COMGES o de la evaluación de los EAR, ¿cierto?, de los hospitales de alta resolutividad, la verdad es que se pierden en el mar de los datos y no permiten entender si lo estamos haciendo mejor o lo estamos haciendo peor, o cuáles son las decisiones que deberíamos tomar para tener mejores resultados. Nosotros creemos que hoy día el Ministerio cuenta con demasiados datos, pero la utilización de esos datos se termina perdiendo. Y por último, los últimos dos puntos, con respecto a la Dirección Nacional de Salud, nosotros creemos que habría que reducir radicalmente la cantidad de servicios de salud, y no solamente a nivel regional, sino que macro regional, perfectamente. Como vimos incluso a través del ranking, uno podría decir que podríamos agrupar varios servicios de salud en el norte, los metropolitanos y algunos de la zona central, y varios servicios de salud en el sur y el sur extremo, y perfectamente avanzar en mejorar la gobernabilidad, específicamente en hacer cada vez más una separación, una verdadera muralla china entre, digamos, la representación política que reside en el Ejecutivo y la ejecución técnica. Es decir, que el Estado, como proveedor de salud, sea eminentemente técnico y no con carácter político. Es decir, que el día de mañana, si un servicio de salud lo está haciendo mal, no lo quiera ocultar o hacer la vista gorda o no hacer el énfasis o no decirlo a los cuatro vientos, cualquier gobierno que sea, porque significa que sería un autogol, sino que exigir las responsabilidades técnicas de un directorio, de un director de servicio de salud, y que eso no signifique una crisis política, y que por lo tanto sea una ejecución técnica, y que si no se cumple con ciertos parámetros, se tiene que cambiar, y que por lo tanto si hay alguien que lo hace bien, se puede mantener. Y hemos visto que algunos servicios autónomos han logrado ese nivel de eficiencia, y que lo han hecho relativamente bien. Por ejemplo, el servicio electoral. Todos los gobiernos, todos los políticos, todos los parlamentarios siempre dicen qué notable el CERVEL que tenemos, que con lápiz y papel tenemos los resultados antes de las, a veces, 8 de la noche, dependiendo de la elección. Bueno, es un servicio autónomo que lo hace bien, que es técnico, que tiene gente que ha estado en todos los gobiernos. ¿Por qué no podemos hacer algo como lo que hace el metro, por ejemplo? Todos decimos, oye, el metro funciona, lo hace extraordinario, es técnico, no es una crisis del metro, necesariamente una crisis del Ministerio de Transporte. Todos sabemos lo bien que lo hace, por ejemplo, el Banco Central también, que tiene una cantidad de personas que son elegidas, ¿cierto?,
por los distintos poderes para que puedan estar representados los distintos sectores. Entonces, ¿cómo hacemos esa situación también en salud? Separando la responsabilidad política de la responsabilidad técnica. Evidentemente con una mayor coordinación con los municipios. Efectivamente hay municipios que lo hacen bien en la administración de salud y suplementan, ¿cierto?, el trabajo que puedan hacer con la subvención del subtítulo 24, pero hay otros que siempre son deficientes y efectivamente lo que uno diría es, ¿por qué no le permitimos a los municipios que también pudieran hacer una corporación o un conjunto de municipios y que se puedan licitar la administración de los consultorios, de, por ejemplo, todos los consultorios de la zona norte de Santiago, y que se puedan licitar a una universidad, a una corporación sin fines de lucro, para que puedan tener resultados como, por ejemplo, los centros áncora de la Universidad Católica, que son centros que reciben financiamiento estatal, pero que entregan una atención privada, porque es de una universidad privada, pero que tiene vocación pública. En Puente Alto hay dos y hay uno también en La Pintana, el Juan Pablo II, donde también uno puede ver la experiencia de lo que se realiza. Así que nada, pues presidente, hay un montón de cosas del tema especialista, yo lo había hablado. Sí. Pero un montón de Diputado Lima ha pedido la palabra. Sí, presidente. Primero, bueno, disculparme, está en otra comisión, la comisión de zona extrema. Y solamente, presidente, acá ir directo a un punto que me parece relevante. En este estudio de ranking figura Arica, el Servicio de Salud Arica, en los primeros lugares de ranking, la región de Arica Parinacota también, los primeros lugares de ranking, dentro de las 3 primeras, Arica acá en el primer lugar. Y obviamente valorando el trabajo de los investigadores, ellos sabrán mejor que yo incluso que hay sesgos que son importantes en cualquier investigación y uno de los sesgos es el sesgo de información. Ustedes trabajaron en base a información y lamentablemente la información en salud en Chile está absolutamente disparada para cualquier lado. Y quiero hacer mención solamente de Arica, presidente. Hace algunos años, Arica figuraba como la primera región en tener lista de espera cero auge y muchos directivos de salud ganaron bonos por eso y era mentira. Arica figuraba con una encuesta de satisfacción usuaria del servicio de urgencia de un 97% de satisfacción. Ni Disneylandia tiene tanta satisfacción de sus usuarios. Y también, lamentablemente, y forma parte de la historia de salud pública en Chile, el Servicio de Salud de Arica escondió exámenes que figuraban contaminados, niños y adultos contaminados con plomo y arsénico. Entonces, ante esa realidad, a mí me resulta realmente inaceptable, de no poder aceptarlo, este estudio. No porque lo hayan hecho ustedes, sino porque lo han hecho a partir de una información que a mí no me convence. Viviendo en Arica, sabiendo que un 20% al menos de la población va a buscar satisfacción en su necesidad de salud a otro país, a Tacna, teniendo pacientes oncológicos con cáncer, con enfermedades cardiovasculares que para llegar a Antofagasta, nuestro centro de referencia, tienen que ir a Santiago, 2.000 kilómetros, esperar en Santiago para luego viajar otros 1.000 y tantos kilómetros a Antofagasta y hacer ese trayecto ida y vuelta, o viajar 12 horas en bus para que a unos niños quemados se les haga un ajuste de prenda de lycra. De verdad, presidente, lo digo con mucho respeto y sin ningún ánimo de politizar, porque esto me parece que trasciende los gobiernos. Yo no acepto y no creo que este ranking represente la realidad, porque en Arica hay mucha gente sufriendo problemas de salud. Por lo tanto, a los investigadores lo que les pido es que van a tener que ir un poco más allá y ir a analizar si las fuentes de información son tan verídicas como uno esperase, ¿no es cierto?, que fuesen. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Yo quisiera también, no contrapreguntar, pero hacer algunos alcances y inmediatamente le doy la palabra. Primero que todo, que los fallecidos en lista de espera son informados desfasados. El informe de diciembre de cada año no trae los fallecidos en lista de espera de ese año, sino que tiene un desfase de aproximadamente 6 meses. El dato, el indicador de fallecidos en lista de espera GES y no GES, probablemente lo vamos a tener en junio, en el informe de junio de 2025. Por eso tenemos todavía el dato de diciembre de 2023, porque existe siempre un desfase y ha sido así por todos los años, porque hay una auditoría más profunda que se hace para conseguir ese dato. Ahora, no puedo dejarlo pasar, porque yo me considero un orgulloso médico de APS, que efectivamente el tratamiento de la
fibromialgia la puede dar cualquier médico general en cualquier consultorio, pero el diagnóstico, que tiene que descartarse una serie de otras patologías como diagnóstico diferencial, no tenemos en los consultorios las herramientas para hacer ese diagnóstico diferencial, porque hay que hacer un diagnóstico diferencial con una serie de otras patologías reumatológicas que ni en mis sueños he tenido esos exámenes disponibles en APS. Y siempre defiendo eso, que muchas derivaciones de APS a nivel secundario, si es que se quieren ahorrar, es entregándole a los médicos de APS las herramientas para hacer los adecuados diagnósticos, que son exámenes finalmente. Si no, no puedo diagnosticar fibromialgia solamente con el hemograma, el factor reumatoideo y descartando hipotiroidismo con ATCH. Es insuficiente, entonces la derivación es al reumatólogo es para confirmación diagnóstica, porque la fibromialgia es un diagnóstico de descarte. Todos sabemos eso cuando hemos pasado ahí por la escuela. Ese es un punto. Solamente a propósito de que se mencionó. Pero permítanme la licencia. Ahora, respecto a los indicadores, yo creo que es muy bueno los indicadores que se construyen respecto a listas de espera. Ahora, generalmente eso no invisibiliza un aspecto que generalmente es con el que compite la lista de espera, que es la urgencia. Por dar un ejemplo, el día viernes recién pasado estaba con el jefe de traumatología del Hospital Carlos Van Buren, el doctor Sánchez, que me decía, nosotros desde el 2023 que no resolvemos ninguna paciente en lista de espera porque estamos solo resolviendo urgencia. Es decir, fracturados que llegan a la urgencia del Hospital Carlos Van Buren, no son derivados desde el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio al Hospital Carlos Van Buren, llegan a la urgencia y en estos momentos los 63 pacientes, o hasta el día viernes, que estaban hospitalizados en el servicio de traumatología del Hospital Carlos Van Buren habían ingresado por urgencia. Fracturas, politraumatizados que están ahí esperando la resolución quirúrgica de una fractura por urgencia y que imposibilita que los traumatólogos contratados puedan resolver lista de espera, porque siempre tenemos aquello que viene ambulatorio, electivo, de aquello que entra por urgencia. Y esa competencia permanente es como en la APS la competencia entre morbilidad y control crónico. Entonces, ese es un aspecto que también yo creo que no estamos evaluando en el conjunto, que es obviamente cómo los hospitales hoy día tienen que principalmente abocarse a los pacientes hospitalizados por urgencia, y por eso de hecho tenemos al mañana invitado al presidente de la Asociación de Proveedores del Estado en Salud, APIS, producto de que, por ejemplo, tenemos pacientes en el Hospital Carlos Van Buren esperando una cirugía traumatológica de urgencia con hasta el día viernes 101 días, producto de que producto de que uno de los proveedores de placa, de clavos Kirchner, de placa de osteosíntesis, de tornillos y de clavos, tiene bloqueado el hospital por no pago. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo ven ustedes esta dualidad respecto a el funcionamiento del hospital de la urgencia y lo electivo? Que obviamente yo entiendo que es difícil de evaluar y no tenemos un indicador respecto a aquello. Y por lo menos con eso termino, así que tiene la palabra. Gracias, presidente. Agradecer las preguntas. Bueno, efectivamente, lo que tenemos en la glosa 6 más actual, que es con el corte de diciembre, tenemos los fallecidos tanto en casos como en personas, pero que han sido egresados de la lista de espera por causal 9, solo para consulta de nueva especialidad e intervenciones quirúrgicas. En el caso de los fallecidos por y egresados de lista de espera por causal 9, en el caso del GES, ese no está informado, pero, por ejemplo, en diciembre del año 2022 sí se informó el corte, para el año anterior, pero se informó el corte. En la sucesiva no se ha informado, y se ha informado con parcialidad. Entonces,
es bueno que, por último, haya que se establezca y se diga, bueno, se van a informar en junio en vez de informarse en diciembre, pero que tengamos esa información. No puedo más que compartir el análisis de que muchas veces el problema de resolutividad en atención primaria efectivamente puede tener que ver con los exámenes que estén disponibles. Pero de nuevo, evaluaciones como esta son las que nos permiten llegar a esa conclusión y decir, bueno, a lo mejor me voy a ahorrar un montón de tiempo de espera de los pacientes, y eso sin duda que es un mayor beneficio, y quizás me voy a ahorrar un montón de recursos si disponibilizo tales o cuales exámenes o tales o cuales servicios que no tengo en APS y que podría tener en el hospital. Y sin duda que nos sumamos a aquello. Perdón, antes no me hice cargo de la pregunta que por un medio había hecho en la intervención del diputado Lee. Tiene toda la razón, diputado Lee. Tiene toda la razón. Nosotros, estos datos, siempre decimos, no maten al mensajero. Estos datos son los datos oficiales que publica el Ministerio de Salud. Si esos datos tienen algún, entre comillas, error, sesgo, vicio de origen, producto que no fueron informados como corresponde, o producto de que hay inconsistencia en ellos, nosotros no nos podemos hacer cargo porque es lo que encontramos. Si estos datos tienen una explicación, no en una eventual eficiencia en la atención de los pacientes o en una eventual eficiencia en la utilización de los recursos, sino que en que una parte significativa de su población se atiende incluso fuera del país, no solamente fuera del servicio, tampoco lo podemos decir con estos datos. Por eso es relevante que cada uno de los directores de servicios de salud salga a responder eso. Tanto los que lo hacen bien como los que lo hacen mal. ¿Cuáles son la causa raíz? ¿Cuál es la razón que está detrás de esto? Eso lo tienen que responder los servicios. Y esta es una herramienta para ustedes, para los parlamentarios, para la ciudadanía, sin duda, para los periodistas, para el Ejecutivo también y para los mismos directores de servicios para que expliquen aquello. Porque efectivamente salió en las dos oportunidades Arica celebrando que está dentro de los mejores en el ranking. Y con razón, porque está en el ranking. Pero si eso no hace justicia con la realidad que palpan y viven los ariqueños y sus representantes en el Parlamento, bueno, entonces tienen que exigir que se responda. Pero esos son los datos que están. Esto se releva ahora que hicimos el ranking. Pero cuando salió... Y de hecho nos pasó una vez, diputado, que cuando estábamos haciendo los estudios iniciales, encontrábamos situaciones, por ejemplo, de que un servicio de salud decía que al corte de diciembre tenía 0 casos. 0 casos en GES. Y por eso estaba dentro de los mejores resultados. Y en el corte de marzo nos decía que tenía 90 casos que tenían en promedio de espera 120 días. Pero entre diciembre y marzo hay 90 días. Pero nos decían que en promedio tenía 120. Entonces, evidentemente, eso es algo que uno puede ver cuando cruza los datos, como lo hacemos en la universidad y en el Instituto de República, que evidentemente si uno no los procesa no se da cuenta. Y ahí lo que tenemos que hacer es ir a exigirle a ese servicio que nos diga, bueno, ¿cuál fue el error? ¿El error lo tuvo en diciembre cuando me dijo que tenía 0 casos? ¿El error fue en marzo cuando me dijo que tenía 120? Y a lo mejor hay una explicación sensata, porque todos sabemos que también depende de la fecha de corte. Si yo subo los datos el día 30, pero la fecha de corte la hago el 29, a lo mejor, claro, aparezco con 0 casos. Entonces, ahí está la explicación. Y lo último, con respecto al tema de la urgencia y las listas de espera, efectivamente hay que hacer la diferencia. Y de hecho, un buen análisis debería tener en consideración lo que estamos haciendo nosotros, que son las intervenciones quirúrgicas electivas. Estos datos son solamente intervenciones quirúrgicas electivas, pero claro, si uno quisiera medir la producción del servicio, tendría que incluir las atenciones de urgencia y también incluir en el ranking, que es lo que nos gustaría en el futuro, que ojalá se informara, pero eso ya habría que discutirlo en la próxima ley de presupuesto, que se incluyera también la producción. Porque para elegir el servicio modelo, yo tendría que decir también, bueno, ¿cuánto está produciendo? ¿Cuántas atenciones de urgencia tiene? Porque ya, está bien, me dice usted que se está gastando más en urgencia, pero ¿por qué si tiene menos urgencia que el año pasado, está gastando más y está siendo menos electiva? O la cantidad de pacientes que está atendiendo. También se deberían incluir, no solamente porque aquí estamos viendo cuando lo hacen mal, el resultado malo, entre comillas, que es la cantidad de personas en espera. Pero lo positivo, aquí no lo medimos porque no lo informa el Ministerio. ¿Cuánto atiende? ¿Qué patología? ¿Qué recursos tiene? Todo eso sin duda que haría que el ranking fuera mucho más completo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.